Este día en El Explicador, programa especial, información espacial. Una hora entera de un solo tema propuesto por usted como siempre, hoy aquí en El Explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Este programa está marcado para el día 21 de enero de 2014 y continuamos con nuestra promesa de profundizar en aquellos temas que vimos por encima, en forma turística, a finales del año pasado y principios de este. Recuerde que los programas los construimos con lo que usted pide. Usted pidió que profundizáramos en estos temas. ¿Qué más? Tenemos muchas cosas que tratar en el 2014. Vamos a ver 2 eclipses de luna totales. En mucho tiempo no se daba esto. Vamos a ver cómo una nave, si todo va bien, cómo una nave desciende en la superficie de un cometa. Van a pasar cosas muy importantes este año. Las vamos a seguir todas. Pero hay muchos otros temas que seguramente usted quiere que tratemos y que no hemos considerado todavía o hemos tratado por encimita. ¿Qué quiere usted escuchar aquí? elexplicador@yahoo.com.mx, correo electrónico, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial y G+, G+, Enrique Ganem, El Explicador. El Explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y por cierto, nos pidieron que restauráramos la suscripción anual, nos tardamos un poquito. Ya está, muchas gracias. El costo de la suscripción anual involucra un descuento del 50% del valor de los podcasts. Gracias por pedirlo, gracias por el apoyo que nos da, que nos permite mantener este esfuerzo para usted. Un esfuerzo completamente independiente. Vamos a comenzar. ¿Se acuerda usted del programa especial anterior? Probablemente tuvo que escucharlo en 2 o 3 ocasiones. Revela relaciones inesperadas entre elementos fundamentales de la naturaleza, elementos que aparentemente son diferentes, pero que resulta que están ligados de una manera sorprendente. Esto es algo a lo que nos hemos tenido que acostumbrar desde que se inventó la ciencia. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que cielo y tierra son lo mismo. Durante siglos y desde el origen de la humanidad pensábamos que eran sustancialmente diferentes, el cielo y la tierra. Gracias a Galileo, a Kepler y a Newton, nos dimos cuenta que las leyes que gobiernan el comportamiento de las cosas de la tierra gobiernan el comportamiento de las cosas del cielo. No hay diferencia. Esa diferencia es consecuencia de una apariencia y de un conocimiento incompleto. Y lo mismo sucede con muchos otros aspectos de la naturaleza. Cada vez que logramos ver al mundo con una perspectiva un poco más real, cada vez que logramos eliminar de nuestras cabezas alguna de estas limitaciones producidas por nuestra falta de perspectiva, cada vez que vemos al universo como algo cada vez más y más unificado, desarrollamos un conocimiento del que se desprende una tecnología inesperada y muy poderosa. Tecnología que a veces tarda mucho tiempo en madurar. La tecnología derivada de la teoría de la relatividad, por ejemplo, apenas está madurando. Ya ha rendido algunos frutos, por ejemplo, la energía nuclear, por ejemplo, el servicio GPS, hay muchas cosas que se han ido derivando de la teoría de la relatividad. De manera escondida, casi sin que la veamos, la teoría de la relatividad es la que hace posible las computadoras. La teoría de la relatividad le da soporte a la mecánica cuántica. La ecuación que describe el comportamiento del electrón, la ecuación de Paul Dirac, es el resultado de una de los pocos casos de unión entre relatividad y mecánica cuántica que se logró hacer en el siglo XX. Y el electrón pues, es la base de la electrónica, ¿verdad? Bueno. Antes de retomar la plática, quiero insistir en algo muy importante. Cuando pedimos que nos expliquen algo, generalmente nos sentimos satisfechos cuando la explicación nos la ponen de manera que podemos imaginar con caniquitas y piedritas la realidad de un átomo, por ejemplo.
Cuando nos dicen que el átomo tiene un núcleo y tiene electrones dando vueltas alrededor y nos piden que nos imaginemos al núcleo como una especie de mora, un núcleo de zarzamora hecho de muchas bolitas que son los protones y neutrones y otras bolitas más chiquitas que son los electrones dando vuelta, sentimos que ya entendimos cómo es un átomo. La realidad es, vuelvo a insistir, que nuestra experiencia basada en los sentidos es insuficiente para describir los fundamentos de la realidad. Nuestra experiencia es consecuencia de la interacción de una estructura muy compleja que es el cerebro, que descansa en otras estructuras muy complejas para ponerse en contacto con el mundo, como es el sentido del tacto, la vista, el oído, etc. La experiencia que tenemos del mundo es consecuencia de lo que logran captar nuestros sentidos y de la forma en la que la interpreta nuestro cerebro. La sensación de profundidad, de obscuridad, de luz, ocurre en el cerebro. La naturaleza es más rica. Para poder presentar una explicación profunda de la naturaleza de las cosas, los científicos renuncian a hacer una descripción exacta en términos de piedritas y cubitos y cosas de ese tipo, para describir relaciones lógicas entre cosas. Describir, no definir. Un asunto en el que hemos insistido mucho. Si quiere usted llegar al conocimiento, tiene que superar la barrera de su propia experiencia. Si usted trata de entender al universo con base en su sentido común, que está basado en la experiencia, siempre se va a quedar corto. El sentido común por el que tenemos tanto aprecio es un gran traidor. Frecuentemente, siguiendo nuestro sentido común, nos arrean como arrean a las vacas. Las vacas caminan siguiendo su buen sentido común. Si camino por acá no me pegan, si camino por acá me pegan, pues camino por donde no me pegan. Eso es sentido común. Usted va atrás dándole varazos a la vaca cuando se sale del camino y la mantiene por donde usted quiere que vaya. El apelar al sentido común es portarse como una vaca. Hay que ir un poquito más arriba. Hay que ver cuál es la relación lógica entre las cosas. En el programa especial anterior hablamos de una relación totalmente inesperada, extraña pero perfectamente lógica, entre la entropía, que es una característica termodinámica, es una cosa que estudia la mecánica cuántica. La entropía es una medida del número diferente de formas en las que se pueden ordenar los objetos de un sistema. Por ejemplo, los átomos. Para mantener ordenados o desordenados los objetos de un sistema se necesita energía. Así que los conceptos de energía y de entropía están muy relacionados. Cuando yo le inyecto energía a un sistema, por ejemplo un montón de moléculas de gas, tarde o temprano la energía se reparte de manera en promedio uniforme entre todas las partículas de gas. Cuando eso ocurre, yo digo que la entropía del sistema es máxima. Cuando la energía disponible se ha repartido de manera uniforme en todos los integrantes de esa estructura. La entropía entonces es un concepto que tiene que ver con energía en todas sus formas, sobre todo en calor. Tiene que ver con el concepto de información. Para poder decidir que un objeto ha alcanzado su máxima entropía, yo tengo que saber de una manera directa o indirecta cómo está distribuida la energía en todas las partículas que hay. Yo tengo que conocer la posición y velocidad de las partículas, cuando menos en promedio, que forman a un sistema, y cuánta energía tienen. En el momento en el que, al estudiar esos datos, yo sé que el promedio de energía es parejo en todo el sistema, yo ya sé que el sistema alcanzó su entropía máxima. La idea de la entropía, la idea de la energía y la idea de la información en el contexto cuántico están muy relacionadas. Por otro lado está la gravedad, explicada por la teoría general de la relatividad. En todos los libros de divulgación de física nos dicen que la
en teoría de la relatividad y la mecánica cuántica no se pueden hablar, no se entienden. Que no hay forma de crear todavía una teoría que explique todo lo que dice la mecánica cuántica y todo lo que dice la relatividad y además nos enseñe algo nuevo del universo. Una teoría superunificada del universo, ultra unificada del universo. Esto es cierto y no es cierto. Hay varias teorías, pero no sabemos si alguna de ellas es la buena. La relatividad y la mecánica cuántica no se hablan. Una buena parte del siglo XX fue dedicada por los físicos a encontrar algún lugar en el universo, algún fenómeno natural, en donde pudiera uno encontrar una relación entre algún elemento esencial de la mecánica cuántica y la gravedad. Al estudiar de cerca estos dos fenómenos, que obviamente están relacionados en algún ambiente, se podría descubrir la forma de crear una superteoría que explique a la mecánica cuántica y a la relatividad y alguna cosilla más. El trabajo que hizo Stephen Hawking fue pionero. Hawking y Bekenstein, mencionamos los dos nombres. Fue pionero en este camino. Hawking estudia las características teóricas de un pozo negro y llega a la conclusión, quizá aquí en este punto va usted a regresarse aprovechando las monerías que tiene la posibilidad de reproducción de este audio, te puede regresarse y volver a oír las veces que quiera el mismo pedacito. Ahí le va, que existe una relación entre la entropía del pozo negro y la superficie del horizonte de los eventos. Acuérdese que la superficie del horizonte de los eventos es la esfera imaginaria alrededor del centro del pozo negro, en donde la velocidad de escape del pozo negro es exactamente igual a la de la luz. Mientras más masa le cae al pozo negro, mientras más come el pozo negro, más gravedad tiene y más grande se hace esa superficie. Lo que encontró Hawking es que fue un verdadero destello de genio, y no es nada más platicadito, sino con formulitas que tuvo que desarrollar en su cabeza porque ya no podía mover los brazos, es que la intensidad de un campo gravitatorio está relacionada con la entropía del objeto que lo genera. Que midiendo el tamaño de la superficie de un pozo negro uno podía medir la entropía de las cosas que caían adentro. Y esto es muy interesante porque la entropía, decíamos, puede verse como información. Así como la temperatura usted la puede medir en grados Fahrenheit, grados centígrados, grados Rankine, que a lo mejor ni siquiera he oído hablar de ellos, ya no se usan desde hace mucho tiempo. Hay varias maneras diferentes de obtener información sobre el concepto de temperatura. Bueno, la entropía la puede usted medir como distribución de calor dentro de un objeto, como una medición del grado de desorden de los elementos que integran un objeto. También la puede medir por la calidad de la información que describe la posición de los objetos que integran a un sistema. Lo que decíamos hace un ratito. Bueno, si usted hace el trabajo que hizo Hawking, si repite el trabajo que hizo Hawking, verá que la intensidad de un campo gravitatorio depende de la cantidad de información cuántica que ha sido arrojada hacia él. Y lo que dice Hawking es que esa información queda en la superficie del pozo negro. De allí nace la idea del universo holográfico, del principio holográfico. El principio holográfico dice que una frontera de espacio-tiempo, por ejemplo, la frontera que hay en un pozo negro, acuérdese que si usted cruza el horizonte de los eventos, ya no existe ningún futuro posible fuera del pozo negro para usted. Por la forma en la que se dobla el tiempo dentro de un pozo negro, cualquier futuro imaginable para usted se encuentra en el centro del pozo negro. No hay nada que pueda usted hacer para evitar su futuro, y el futuro está en el centro del pozo negro. Es una forma extraña, curiosa de pensar con respecto a la inevitabilidad
de la destrucción de las cosas que caen en un pozo negro. Cualquier futuro calculable, imaginable, está en el centro.